¿Te has dado cuenta de que una sola llamada telefónica puede destruir todo lo que creías saber sobre tu vida? Una llamada de 5 minutos puede revelar que los últimos 2 años de tu matrimonio han sido una mentira tras otra. Yo lo descubrí de la peor manera posible. Y lo que hice después de enterarme de toda la verdad va a hacer que te preguntes si fui demasiado cruel o si mi esposo se merecía cada una de las consecuencias. Me llamo Rosa, tengo 62 años y esta es la historia más perturbadora que he vivido en mis más de 3 décadas de matrimonio. Es una historia controversial que necesito contar antes de morirme, porque lo que descubrí sobre mi esposo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra vida entera, cambió para siempre mi manera de ver el mundo. Y lo que decidí hacer con esa información va a dividir opiniones, pero no me arrepiento de nada. Durante 35 años creí que conocía a Manuel, mi esposo. Pensé que era un hombre trabajador, responsable, que ocasionalmente salía con sus amigos, pero siempre regresaba a casa. Un hombre normal, con defectos normales, con una vida predecible. Pero resulta que durante los últimos 2 años, Manuel había construido una vida paralela llena de mentiras, de secretos, de traiciones que no solo pusieron en riesgo nuestro matrimonio, sino toda nuestra estabilidad económica. Todo comenzó hace 6 meses, pero en realidad había estado pasando desde hacía mucho más tiempo sin que yo me diera cuenta. Manuel había desarrollado una rutina extraña. Salía de casa los viernes por la noche diciéndome que iba a juntarse con los muchachos del trabajo. Regresaba muy tarde, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana, siempre oliendo a alcohol, siempre con excusas elaboradas sobre dónde había estado. Al principio no me pareció tan raro. Manuel siempre había sido sociable, siempre había tenido muchos amigos, y después de trabajar toda la semana, me parecía normal que quisiera relajarse un poco los fines de semana. Además, yo confiaba en él. Llevábamos 35 años casados. Habíamos criado 3 hijos juntos. Habíamos superado crisis económicas, enfermedades, problemas familiares. No tenía motivos para dudar de él, pero las salidas empezaron a volverse más frecuentes. Ya no era solo los viernes, sino también los sábados, a veces hasta los domingos. Manuel me decía que había reuniones especiales, celebraciones de cumpleaños, despedidas de trabajo, eventos familiares de sus compañeros. Siempre tenía una historia perfecta, siempre tenía nombres, lugares, detalles que hacían que sus mentiras sonaran completamente creíbles. Lo que me empezó a preocupar no era tanto que saliera, sino cómo regresaba. Manuel llegaba a casa en un estado terrible, no solo borracho, sino agitado, nervioso, a veces deprimido, a veces eufórico. Su humor era impredecible. Unos días llegaba gritando de felicidad, otros días llegaba callado y triste como si hubiera perdido a un familiar. También empecé a notar que teníamos menos dinero del normal. Manuel me decía que era porque había tenido gastos extras en el trabajo, que había prestado dinero a un amigo en problemas, que había tenido que pagar reparaciones del carro que no me había mencionado. Siempre tenía explicaciones lógicas, siempre tenía recibos que me enseñaba, siempre me tranquilizaba diciéndome que todo estaba bajo control. Hace 3 meses las cosas empeoraron. Manuel empezó a llegar a casa con heridas extrañas, moretones en los brazos, rasguños en la cara. Una vez hasta llegó con el labio partido. Me decía que había tenido pequeños accidentes, que se había caído, que había tenido un malentendido con alguien en el bar. Yo le decía que tuviera más cuidado, que no bebiera tanto, que se estaba lastimando demasiado. Una noche llegó a casa con la camisa rota y sangre en los nudillos. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había tenido que defender a un amigo de unos tipos agresivos en el bar, que había habido una pelea, que él había salido golpeado pero que el otro tipo había quedado peor. Me pidió que no me preocupara, que esas cosas pasaban cuando los hombres salían a beber. Yo empecé a sentir que algo no cuadraba. Las historias de Manuel eran muy dramáticas para ser simples salidas con amigos. Las heridas eran muy frecuentes para ser accidentes casuales. El dinero que faltaba era demasiado para hacer gastos normales de diversión. Pero el momento que cambió todo fue hace 3 semanas. Era un viernes por la noche, y Manuel me dijo que iba a ir a la despedida de soltero de su primo Pablo.
Pablo es hijo de mi cuñada Teresa, y aunque no somos muy cercanas, mantenemos contacto regular porque nuestras familias siempre han estado unidas. Manuel se arregló muy bien esa noche. Se puso su mejor camisa, se echó colonia, hasta se peinó diferente. Me dijo que la despedida iba a ser en un restaurante muy elegante, que después iban a ir a unos bares, que probablemente iba a regresar muy tarde porque era una ocasión especial. Se fue a las 8 de la noche y regresó hasta las 5 de la mañana del sábado. Llegó tambaleándose, oliendo a alcohol y a cigarrillo, con la ropa arrugada y manchada. Tenía los ojos rojos, parecía que había estado llorando o que no había dormido en días. Cuando le pregunté cómo había estado la despedida, me contó una historia increíble. Me dijo que había sido la mejor fiesta que había visto en años, que Pablo estaba felicísimo, que todos los primos habían estado ahí, que habían contratado músicos, que habían bebido los mejores vinos, que había sido una noche inolvidable. Me contó detalles específicos, que habían ido a 3 lugares diferentes, que en el último bar habían conocido a unas chicas muy simpáticas que les habían hecho mucha conversación, que Pablo había llorado de emoción al hablar de su próxima boda, que todos los tíos habían dado discursos emotivos sobre el matrimonio. El domingo por la mañana, mientras Manuel dormía hasta muy tarde recuperándose de la resaca, yo decidí llamar a mi cuñada Teresa para felicitarla por la próxima boda de Pablo. Pensé que sería un gesto bonito de mi parte, y además quería saber los detalles de la ceremonia para poder prepararme apropiadamente. Marqué el número de Teresa y cuando contestó le dije con mucha alegría: «Hola, Teresa, te llamo para felicitarte por la boda de Pablo. Manuel me contó que la despedida de soltero estuvo increíble». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después Teresa me dijo: «Rosa, ¿de qué despedida de soltero hablas? Pablo sigue soltero, no se ha comprometido con nadie». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le dije: «¿Cómo que sigue soltero? Manuel estuvo anoche en su despedida de soltero». Teresa me dijo: «Rosa, Pablo terminó con su novia hace 6 meses. Desde entonces ha estado viviendo solo en su apartamento. No hay ninguna boda planeada». Colgué el teléfono con las manos temblando. En ese momento entendí que Manuel me había mentido descaradamente. No había estado en ninguna despedida de soltero porque no había ninguna boda. ¿Dónde había estado realmente? ¿Con quién había pasado la noche? ¿Por qué necesitaba inventar una historia tan elaborada? Por primera vez en 35 años de matrimonio, empecé a sospechar que mi esposo me estaba siendo infiel. Esa tarde, cuando Manuel se despertó, lo miré diferente. Ya no veía al hombre trabajador y confiable con el que me había casado. Veía a un mentiroso que era capaz de inventar historias completamente falsas para cubrir sus aventuras. Le dije: «Manuel, ¿cómo estuvo realmente anoche?». Él me repitió la misma historia de la despedida de soltero, con los mismos detalles, con la misma emoción falsa. Era un actor muy convincente. Si yo no hubieras hablado con Teresa, habría creído cada palabra. Le dije: «¿Y cómo está Pablo? ¿Ya tiene fecha para la boda?». Manuel me dijo: «Sí, están planeando casarse en diciembre. Van a hacer una ceremonia muy grande en la iglesia de Santa María». Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Y lo peor de todo era la facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que inventaba detalles, la tranquilidad con la que me veía a los ojos mientras me engañaba. En ese momento decidí que iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Durante la siguiente semana fingí que no sabía nada. Seguí comportándome como la esposa confiada y amorosa que había sido siempre. Pero por dentro estaba investigando, observando, buscando pistas sobre la verdadera vida de Manuel. Revisé sus bolsillos cuando llegaba a casa. Encontré recibos de lugares que yo no conocía, bares, restaurantes, hasta recibos de un hotel. Revisé su teléfono cuando se bañaba y encontré números que no reconocía, conversaciones borradas, llamadas perdidas a altas horas de la noche. También empecé a hacer cuentas de nuestras finanzas. Descubrí que en los últimos 6 meses habíamos gastado mucho más dinero del que teníamos presupuestado. Habían desaparecido casi $8,000 de nuestros ahorros, dinero que Manuel justificaba con gastos inventados, con préstamos imaginarios, con emergencias falsas. El viernes siguiente,
Manuel me dijo que iba a salir otra vez. Esta vez la excusa fue una cena de despedida para un compañero de trabajo que se iba a jubilar. Me dijo que iba a ser en un restaurante italiano muy elegante, que todos los empleados iban a contribuir para pagarle un regalo especial, que probablemente iba a regresar tarde porque después iban a ir a tomar unos tragos para celebrar. Cuando Manuel se fue, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Decidí seguirlo. Me subí a mi carro y lo seguí manteniendo distancia. Manuel no se dirigió hacia ningún restaurante italiano. En lugar de eso, manejó hacia el otro lado de la ciudad, hacia un barrio que yo no conocía muy bien, hacia una zona donde había muchos negocios nocturnos, bares y casinos. Manuel se estacionó frente a un casino muy grande, muy iluminado, que yo había visto en comerciales de televisión, pero nunca había visitado. Se bajó del carro, se arregló la ropa y entró como si fuera su segunda casa. Me quedé sentada en mi carro durante 4 horas, esperando a que saliera. A las 2 de la mañana, Manuel salió del casino acompañado de una mujer que yo no conocía. Una mujer joven, bonita, bien vestida, que se veía muy cómoda con él. Los vi subirse al carro de Manuel y alejarse juntos. Los seguí hasta llegar a un hotel barato en las afueras de la ciudad. Vi cómo entraron juntos a una habitación. Vi cómo se despidieron con un beso muy apasionado antes de que ella se fuera en un taxi. Manuel se quedó en el hotel hasta las 5 de la mañana. Después manejó directo a casa, donde yo ya estaba esperándolo fingiendo que había estado durmiendo toda la noche. Cuando llegó, olía a alcohol, a perfume de mujer y a cigarrillo. Tenía marcas de labial en el cuello y la camisa arrugada. Me contó la misma historia elaborada sobre la cena de despedida, con detalles inventados sobre el restaurante, sobre los compañeros de trabajo, sobre los brindis emotivos. En ese momento supe que mi esposo no solo era un mentiroso, sino también un adúltero. Pero lo que descubrí después fue mucho peor que una simple aventura amorosa. Al día siguiente, mientras Manuel dormía, tomé todos los recibos que había encontrado en sus bolsillos y decidí investigar cada uno de ellos. Los recibos del casino mostraban pérdidas enormes. $500 aquí, $1,000 allá, 800, 300. En total, en los últimos 3 meses, Manuel había perdido más de $12,000 jugando. Pero eso no era todo. También encontré recibos de préstamos de dinero rápido, de esos lugares que prestan dinero con intereses altísimos para gente desesperada. Manuel había pedido prestados más de $5,000 adicionales para seguir jugando. Los recibos del hotel mostraban que había estado rentando habitaciones no solo esa noche, sino muchas otras noches durante los últimos meses. Siempre las mismas fechas en las que me había dicho que iba a eventos familiares o reuniones de trabajo. Entendí que Manuel tenía 2 problemas muy graves. Era un ludópata y además tenía una amante. Había estado gastando el dinero de nuestra familia en el casino, perdiendo miles de dólares cada mes, y después consolándose con una mujer joven que probablemente ni siquiera sabía que él estaba casado. Pero aún había más por descubrir. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara a obtener toda la información. Le di todos los recibos, todas las pistas que había encontrado, y le pedí que me dijera exactamente qué estaba haciendo mi esposo con su tiempo y con nuestro dinero. Los resultados de la investigación fueron devastadores. El investigador me confirmó que Manuel era cliente regular de 3 casinos diferentes en la ciudad, que había desarrollado deudas no solo con los lugares de préstamos rápidos, sino también con prestamistas ilegales, que la mujer con la que lo había visto no era su amante, sino una empleada del casino que se encargaba de mantener contentos a los jugadores problemáticos como él. Pero lo peor de todo fue descubrir que Manuel había estado vendiendo nuestras pertenencias para conseguir dinero para jugar. Habían desaparecido las joyas que me había heredado mi mamá, los relojes de oro que le habían regalado en su trabajo, hasta algunos electrodomésticos de la casa que yo pensaba que se habían dañado. Manuel había convertido nuestro hogar en una fuente de financiamiento para su adicción. Había estado robándonos durante meses para poder seguir jugando. Y cuando perdía todo el dinero, se consolaba con mujeres pagas que le hacían creer que era especial, que era exitoso, que tenía control sobre su vida.
En ese momento decidí confrontarlo, pero no de la manera que él esperaba. Mira, necesito hacer una pausa aquí para pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas saber cómo termina, por favor dale me gusta a este video. Solo aprieta el botón de corazón o pulgar arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que hemos descubierto secretos devastadores sobre nuestros esposos, suscríbete a nuestro canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse y ya está. Te prometo que lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. En lugar de enfrentar a Manuel directamente, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Decidí preparar mi propia trampa. Durante 2 semanas más, fingí que no sabía nada. Seguí comportándome como la esposa ignorante y confiada, pero secretamente estaba moviendo nuestro dinero. Abrí una cuenta bancaria separada y empecé a transferir todos nuestros ahorros, poco a poco, para que Manuel no se diera cuenta inmediatamente. También hablé con un abogado de divorcios y le expliqué toda la situación. La adicción al juego, las mentiras, el dinero gastado, las deudas secretas. El abogado me dijo que tenía un caso muy sólido para quedarme con la mayoría de nuestros bienes, porque Manuel había puesto en riesgo la estabilidad financiera de la familia. Pero antes de proceder legalmente, quería darle a Manuel una oportunidad de confesar. Quería ver si era capaz de ser honesto conmigo, aunque fuera una vez en su vida. El viernes de esa semana, cuando Manuel me dijo que iba a salir otra vez con sus amigos del trabajo, le dije: Manuel, ¿por qué no mejor nos quedamos en casa? Podemos ver una película, cenar algo rico, pasar tiempo juntos. Hace mucho que no tenemos una noche romántica. Manuel se puso muy nervioso y me dijo: Rosa, ya les prometí a los muchachos que iba a ir. Sería muy mal educado cancelar a última hora. Le dije: ¿y si los invitas aquí a la casa? Puedo hacer una cena rica, pueden jugar cartas, pueden beber aquí en lugar de gastar dinero en bares. Manuel se puso más nervioso todavía y me dijo: no, Rosa, ellos prefieren salir. Además, van a hablar de cosas de hombres que te van a aburrir. Le dije: Manuel, ¿me puedes decir exactamente dónde van a estar esta noche? Por si hay alguna emergencia y necesito localizarte. Manuel me dio el nombre de un bar que yo sabía que había cerrado hace 6 meses. Era un lugar que habíamos visitado juntos varias veces, y yo sabía perfectamente que ya no existía. En ese momento confirmé que Manuel era incapaz de decir la verdad, incluso cuando le daba todas las oportunidades del mundo para ser honesto. Cuando Manuel se fue esa noche, yo ya sabía exactamente dónde iba. En lugar de seguirlo, decidí esperarlo en casa y preparar la confrontación más grande de nuestras vidas. A las 3 de la mañana, cuando Manuel regresó a casa en su estado habitual, yo estaba sentada en la sala esperándolo con todas las pruebas de sus mentiras organizadas en la mesa de centro. Los recibos del casino, los recibos del hotel, las fotos que me había tomado el investigador privado, los estados de cuenta que mostraban todo el dinero que había gastado. Cuando Manuel me vio sentada ahí, supo inmediatamente que había sido descubierto. Su cara se puso completamente blanca y se quedó parado en la puerta sin saber qué decir. Le dije: siéntate, Manuel, tenemos que hablar. Manuel se acercó lentamente y se sentó frente a mí. Miraba todos los documentos en la mesa, pero no decía nada. Le dije: Manuel, quiero que me expliques dónde estuviste esta noche. Él me dijo: Rosa, ya te dije que estuve con los muchachos en el bar. Le mostré una foto donde él aparecía entrando al casino esa misma noche y le dije: ¿este es el bar, Manuel? Manuel se quedó callado. Después empezó a llorar como un niño y me dijo: Rosa, perdóname. No sé qué me pasó. No quería que esto llegara tan lejos. Le dije: ¿qué no querías que llegara tan lejos, Manuel? ¿Las mentiras? ¿El juego? ¿Gastar todo nuestro dinero? ¿Vender mis joyas? ¿Endeudarnos con criminales? Manuel me dijo: Rosa, tengo un problema. Sé que tengo un problema con el juego, pero puedo pararlo. Puedo buscar ayuda, podemos arreglar esto. Le dije: Manuel, ¿hace cuánto tiempo que tienes este problema? Manuel me confesó que había empezado a jugar hace 3 años, cuando un compañero de trabajo lo invitó a un casino para celebrar un ascenso. Al principio, solo jugaba de vez en cuando, con cantidades pequeñas, pero poco a poco se fue volviendo más frecuente. Las apuestas se fueron volviendo más grandes.
Las pérdidas se fueron acumulando. Me dijo que había tratado de parar varias veces, pero que siempre recaía, que cada vez que perdía dinero, se convencía de que la siguiente vez iba a recuperar todo, que había desarrollado una obsesión con ganar, una necesidad desesperada de sentir la adrenalina de apostar. También me confesó que las mujeres que yo había visto con él eran empleadas del casino que se encargaban de mantener a los clientes contentos. Me dijo que nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna de ellas, que solo eran parte del ambiente del casino, que él pensaba que era parte normal del servicio. Le dije, ¿y las mentiras, Manuel? Las despedidas de soltero inventadas, los restaurantes falsos, los eventos de trabajo imaginarios. Manuel me dijo que había tenido que inventar historias cada vez más elaboradas porque sabía que si me decía la verdad, yo lo iba a dejar. Me dijo que tenía miedo de perder su familia, que tenía miedo de que yo no lo perdonara, que había pensado que podía resolver el problema solo y que yo nunca me iba a enterar. Le dije, Manuel, ¿tienes idea de cuánto dinero has gastado en estos 3 años? Manuel se puso las manos en la cara y me dijo, no quiero saberlo, Rosa. Sé que fue mucho. Sé que arruiné nuestras finanzas. Le mostré los cálculos que había hecho con la ayuda del investigador privado. En 3 años, Manuel había gastado más de $60,000 en el casino. Había perdido todos nuestros ahorros para el retiro. Había gastado el dinero que teníamos guardado para emergencias médicas. Había vendido todas nuestras pertenencias de valor. Además, había acumulado deudas por más de $20,000 con prestamistas que cobraban intereses del 30% mensual. Deudas que crecían cada día que pasaba sin pagar. Deudas que ponían en riesgo no solo nuestro patrimonio, sino también nuestra seguridad física. Manuel lloró más fuerte y me dijo, Rosa, ayúdame. No puedo salir de esto solo. Necesito tu ayuda para recuperarme. En ese momento lo miré a los ojos y le dije algo que lo dejó completamente bloqueado. Manuel, yo sabía de tu problema desde hace 6 meses. La cara de Manuel cambió completamente. Me dijo, ¿qué estás diciendo? Le dije, sabía de tu adicción al juego, sabía de las deudas, sabía de las mentiras. He estado investigándote durante meses. Manuel me dijo, ¿y por qué no me dijiste nada antes? Le dije, porque quería ver hasta dónde eras capaz de llegar. Quería saber si tenías límites, si había algo que te detuviera. Quería ver si alguna vez ibas a ser honesto conmigo sin que yo te obligara. Manuel me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Le dije, lo que debería haber hecho hace 3 años cuando empezó todo esto. Durante esos 6 meses que había estado investigándolo, no solo había movido nuestro dinero a cuentas separadas, también había vendido algunas inversiones que teníamos a mi nombre. Había liquidado propiedades que Manuel no sabía que existían. Había asegurado nuestro futuro económico sin que él tuviera acceso. Le dije, Manuel, mañana te voy a acompañar a firmar los papeles de divorcio. Manuel me suplicó que reconsiderara. Me dijo que iba a buscar ayuda profesional, que iba a ir a Jugadores Anónimos, que nunca más iba a pisar un casino. Me prometió que iba a conseguir trabajos extras para pagar todas las deudas, que iba a dedicar el resto de su vida a recuperar mi confianza. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije, Manuel, tuviste 3 años para buscar ayuda. Tuviste miles de oportunidades para ser honesto conmigo. Tuviste cientos de chances para parar antes de que fuera demasiado tarde. Manuel me dijo, pero Rosa, tenemos 35 años juntos. Eso tiene que valer algo. Le dije, tienes razón, Manuel. 35 años valen mucho. Valen exactamente la mitad de todo lo que queda después de que tú gastaste todo en el casino. Le expliqué que durante los últimos meses había estado preparándome para el divorcio, que había conseguido un abogado excelente, que había documentado todas sus actividades ilegales, que había protegido nuestros bienes restantes. También le dije que había hablado con nuestros hijos y les había explicado la situación completa, que ellos ya sabían sobre su adicción, sobre las mentiras, sobre las deudas, que ellos también habían perdido la confianza en él. Manuel me preguntó dónde iba a vivir, con qué dinero iba a sobrevivir, cómo iba a pagar sus deudas. Le dije, esos son problemas que debiste considerar antes de apostar el dinero de tu familia, Manuel. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Manuel se volvió desesperado.
Me siguió por toda la casa suplicándome que no lo dejara, prometiéndome cosas que sabía que no iba a cumplir. Una noche lo encontré llorando en el garaje, con una botella de alcohol vacía, diciendo que se iba a matar si yo lo abandonaba. Le dije: Manuel, usar el chantaje emocional es tan manipulativo como mentir sobre despedidas de soltero inexistentes. Una semana después, Manuel tuvo que mudarse a un apartamento barato porque no podía pagar nada mejor. Tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo, además de su trabajo regular, para poder sobrevivir. Las deudas del casino empezaron a presionarlo más agresivamente porque ya no tenía acceso a nuestro dinero familiar. Yo me quedé en la casa, con la mayoría de nuestros bienes recuperados, con cuentas bancarias estables, con un futuro económico asegurado. Por primera vez en 3 años, podía dormir tranquila sabiendo exactamente cuánto dinero teníamos y que nadie lo estaba gastando en secreto. Me arrepiento de lo que hice, de investigar a Manuel durante meses sin decirle nada, de preparar el divorcio en secreto mientras él seguía mintiendo. Para nada. No me arrepiento de nada. Manuel había convertido nuestro matrimonio en una mentira durante 3 años. Yo convertí mi investigación en una mentira durante 6 meses. Me parece un intercambio muy justo. Manuel había puesto en riesgo nuestro futuro económico con sus decisiones egoístas. Yo protegí nuestro futuro económico con mis decisiones inteligentes. También me parece justo. Manuel había usado mi confianza en su contra durante años. Yo usé su arrogancia en su contra durante meses. Perfectamente equilibrado. La gente puede pensar que fui calculadora, que fui fría, que debería haberlo ayudado con su adicción en lugar de abandonarlo. Pero yo creo que Manuel tuvo todas las oportunidades del mundo para buscar ayuda, para ser honesto, para cambiar su comportamiento antes de que fuera demasiado tarde. Eligió seguir mintiendo hasta el último momento. Eligió seguir apostando hasta que ya no tuvo más dinero que apostar. Eligió poner su adicción por encima de su familia durante 3 años consecutivos. Yo simplemente elegí poner mi futuro por encima de sus promesas vacías. Hoy, 6 meses después del divorcio, Manuel sigue luchando con sus deudas y con su adicción. Ha ido a algunas sesiones de jugadores anónimos, pero también ha recaído varias veces. Nuestros hijos mantienen contacto limitado con él porque ya no confían en sus palabras. Yo vivo tranquila, segura económicamente, sin la ansiedad constante de no saber si mi esposo está gastando nuestro dinero en el casino, sin la humillación de escuchar mentiras elaboradas todas las semanas, sin el miedo de descubrir nuevas traiciones cada mes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Manuel siempre creyó que era muy inteligente, que me estaba engañando perfectamente, que yo era demasiado ingenua para darme cuenta de sus actividades, pero resulta que yo era mucho más inteligente que él, solo que fui inteligente en silencio, mientras él era estúpido en voz alta, y al final la que ganó fui yo. No en un casino, sino en la vida real. Recuperé mi dinero, recuperé mi dignidad y recuperé mi paz mental. Manuel perdió mucho más que dinero en todo este proceso. Perdió a su familia, perdió su hogar, perdió el respeto de sus hijos y perdió la única persona que realmente lo había amado incondicionalmente durante 35 años. Me da lástima, a veces. Pero después me acuerdo de todos los viernes que llegó a casa mintiendo descaradamente, de todas las noches que me fui a dormir preocupándome por nuestras finanzas, sin saber que él las estaba destruyendo sistemáticamente. Y entonces se me pasa la lástima, y vuelve la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado mi historia completa, quiero pedirte que me hagas un favor. Dale me gusta a este video apretando el botón de corazón o pulgar arriba. Comparte esta historia para que más mujeres sepan que no tienen que quedarse calladas cuando sus esposos las traicionan. Y suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse para recibir más historias como esta. También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo parecido, si has descubierto mentiras de tu pareja, si has tenido que lidiar con adicciones, si has tomado decisiones difíciles para proteger tu futuro, o si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar. Todos los días subimos relatos nuevos de mujeres maduras que hemos aprendido
que a veces tienes que ser más astuta que las personas que te quieren engañar, que tienes que protegerte antes de que sea demasiado tarde. Perdón si el video ha sido muy largo, pero necesitaba contarte todos los detalles. Necesitaba que entendieras por qué hice lo que hice. Necesitaba este desahogo. Necesitaba soltar toda esta historia que me he estado cargando. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces las decisiones más difíciles son las más correctas. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar sin aliento. Cuídate mucho y recuerda, nunca subestimes la inteligencia de una mujer que ha decidido proteger su futuro.